¿Escuchan? Sí. Sí, se escucha bien. Prosiga, doctora. Ya. Gracias. Ya sí, borramos. Con respecto a lo que es la implementación de los servicios 909 y 910 que corresponden a lo que es teleorientación y telemonitoreo, debemos tener bien en claro lo que es o ya se nos ha mencionado en las capacitaciones anteriores, lo que es la resolución ministerial 146-2020 MINSA, y lo que es la directiva administrativa 286 MINSA, ¿no? Que es la directiva administrativa que se encarga de la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo. ¿Cuál es la finalidad de esta, no? Es contribuir a mejorar y fortalecer lo que es los servicios de salud a través de esta implementación. Y estos van a estar realizados por el personal de salud competente en condiciones de seguridad, calidad, equidad, eficiencia y oportunidad, utilizando las tecnologías de información y comunicación en el marco de la modernización de la gestión del Estado. Ahora, como hemos podido observar en esa declaratoria de emergencia nacional, las CIPRES del sector salud van a brindar estos servicios de manera obligatoria de acuerdo a la capacidad resolutiva. Ahora, para que el paciente pueda recibir este servicio, debe firmar el formato de consentimiento del tratamiento de datos personales, o en su defecto, si es que no se pudiera hacer esto, dejar constancia de su consentimiento a través de una grabación. Ahora, las IPRES que van a brindar estos servicios, aparte de la FUA, tienen que registrar cada atención en el FUAT, que es el formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo, que en el caso de los establecimientos que cuenten con el software de telemedicina, que en este caso solo sería el hospital, debería almacenarse ahí, o en su defecto, a todos nosotros nos corresponde almacenar este FUAT, que es el anexo 3 de la RJ 146, debe estar registrado y anexo a lo que es la historia clínica. Ahora, ¿qué limitaciones vamos a tener para el uso de estos servicios? En el caso de una emergencia o una urgencia, definitivamente no voy a poder hacer uso de este 909-910, o en el caso de pacientes que ustedes al momento de realizar el enlace, ustedes observen, ¿no?, de que se requiere pues un examen físico o algún tipo de examen médico o de apoyo al diagnóstico para poder determinar cuál es la condición. Ahora, ya se les ha definido con anterioridad cuáles son los conceptos de teleorientación y telemonitoreo. En este caso, en la 909, el Código Prestacional nos refiere, ¿no?, teleorientación con prescripción y entrega de medicamentos. Lo define como el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de lo que es la tecnología de información y comunicación para proporcionar al asegurado SIS consejería y asesoría acorde con la normatividad vigente, que sí o sí debe incluir lo que es la prescripción y entrega de medicamentos. Ahora, el servicio solo puede ser brindado por profesionales de la salud que estén potestados para prescribir medicamentos dentro del área de su profesión y el marco de la regulación vigente. Y este puede ser registrado para todas las etapas de vida por establecimientos de primer, segundo o tercer nivel de atención. En el caso del Código Prestacional 910, que nos hace referencia al telemonitoreo, es el control a distancia de la situación de salud del asegurado SIS acorde con la normatividad vigente, que incluye la prescripción y entrega de medicamentos. A diferencia del 909, vamos a poder observar que este nos hace mención a control, que es la única diferencia que hace, ¿no? Porque en ambos nos dice que sí o sí debe haber entrega de medicamentos, e incluso para poder nosotros poder digitar la FUA. Ahora, es lo mismo, ¿no? O sea, la definición operacional es la misma, la única diferencia es el control.
Vamos a pasar a lo que es cómo debemos registrar nosotros como profesionales de salud la FUA. Vamos a poder observar, ¿no?, que tenemos que registrar lo que es el personal que atiende, que es el de la IPRES. El lugar de atención, hay que tener cuidado con esto, que sí o sí es extramural. En el caso de atención, no se debe considerar el registro en este campo, que no deberíamos colocar ni ambulatorio, ni referencia, ni emergencia. Ahora, con lo demás sigue igual, ¿no? El tipo de identificación, el DNI, la directa, el código del asegurado, el DNI que corresponde. Se continúa con lo mismo, apellidos, nombres, el sexo, la fecha de nacimiento, la historia clínica. Y en lo que sí más bien tenemos que poner, ¿no?, el código prestacional, 910, que es el código o el 909, según veamos por conveniente usar. En todos va a ser atención directa, y sí o sí tenemos que marcar paciente citado, sí o sí. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se supone que si estamos haciendo uso del 910 es porque son pacientes crónicos, dentro de ellos los hipertensos, diabéticos, y vamos a poder hacer un control de ellos, ¿no?, para poder dar la medicación. La medicación se está pudiendo dar hasta por 3 meses, pero se recomienda de que sea por un mes, para que ustedes pues cada mes vean también cómo está su paciente, ¿no?, hacerle un seguimiento adecuado y oportuno al paciente. Con respecto a lo que es peso, talla, presión arterial, perímetro abdominal o alguno de estos datos, no están siendo que sean obligatorios llenarlos, pero si en su defecto ustedes pudieran llenar alguno de estos datos, como por ejemplo la presión arterial, pueden hacerlo, no es de que tampoco se vaya a observar, ¿no? Pero consideren de que no es obligatorio el llenado de esos datos. Y en el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que va a ser, digamos, por ejemplo, hipertensión esencial, y en todos considerar que todos estos controles, estos monitoreos son de pacientes crónicos, por lo tanto hay que tener en cuenta marcar el diagnóstico reiterativo o repetitivo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa, no? Empiezan a marcar definitivo, todos como definitivo, pero se supone que son pacientes crónicos, que ya ustedes los conocen, motivo por el cual hay que marcar reiterativo. Colocar el DNI, datos del profesional, sello y firma, y algo que es muy importante, que todas las fichas, tanto en el anverso y el reverso, tienen que ir firmadas sí o sí por el asegurado o el apoderado, porque en algún momento, para lo que es la entrega de medicamentos, o sea, tengo que hacer algún tipo de contacto con el paciente. Entonces, sí o sí, esta ficha tiene que estar firmada con el respectivo DNI. Y si es que fuera a ser el apoderado, sí o sí tiene que ir pues el DNI del apoderado. En la parte posterior, en el reverso, entonces colocamos, ¿no?, la medicación que estamos colocando, qué cantidad de medicamentos, por cuánto tiempo, y la firma y el sello del responsable de farmacia. Entonces, no necesariamente tiene que ser la firma de la persona que está haciendo entrega del medicamento. ¿Por qué? Porque se supone de que farmacia, de esta manera, corrobora de que hay una salida de medicamento de lo que es de farmacia. Entonces, quien tiene que firmar acá en firma y sello responsable, sí o sí es el señor o el encargado, la persona encargada de farmacia. Y en la parte posterior no se olviden de llenar que el paciente tiene que firmar la conformidad. Con respecto al registro del FUA, para lo que es servicios 909 y 910 en el ARCIS, hay que tener en cuenta esto. Es la forma en la que están digitando. Entonces, en el tipo de atención, tienen que marcar, tiene que ir 0, pues, ¿no? Porque no hemos puesto, pues, ni ambulatorio, ni referencia, ni emergencia. Ahí tenemos un poquito de controversias, porque se ha hecho, ¿no?, la prueba en vacío de si nos deja grabar, pero no nos deja grabar si es que no ponemos ambulatorio. Se ha hecho la consulta, uno se obtiene una respuesta,
pero sería bueno si alguno de ustedes puede grabar que nos informe, por favor. Pero acá sí o sí tiene que ir así en vacío. ¿Por qué? Porque si no, si es que no se coloca el 0, esta fuga puede ser observada por reglas de control de registro. Aún tenemos un poquito de trabas en eso porque el sistema en el CIGEPS no nos ha dejado grabar, ¿ya? Y no se olviden de colocar lo que es la fecha de atención, de colocar 909 o 910 que corresponde a lo que es la teleorientación, teleorientación, telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos. Y una vez que ustedes pueden registrar esto, ya les va a salir pues, lo que es el registro de se grabó satisfactoriamente. Como les mencionaba hace rato, ¿no? Lo mismo también sucede con el CIGEPS. En el CIGEPS también se tiene que seleccionar 0, ¿no? 0, pero aún no está habilitado. No, hemos hecho ya la consulta, aún no ha habido una respuesta. Y tenemos que definir esto también, ¿no? Lo que es, como les explicaba anteriormente, cuál es la operativización en el marco de la emergencia. ¿Qué diagnósticos vamos a poder utilizar en estos tipos de fugas? En el 909 y 910 son diagnósticos reiterativos en pacientes crónicos, donde ya en las reuniones pasadas se les ha indicado, ¿no?, que la IPRES, que la microred tiene que remitir a la UDR el listado de pacientes crónicos y de acuerdo a ello hacer sus requerimientos. Ya como en la mañana hemos escuchado, todas las microredes ya han hecho el requerimiento y se está haciendo en la DIREMIT, se está haciendo un trato especial con lo que es pacientes crónicos para que de manera más pronta o rápida se pueda entregar los medicamentos. Ahora, como se mencionó, los medicamentos deben ser dispensados por la farmacia del IPRES que registra el FUA y las estrategias que se pueden implementar en la IPRES para la entrega de los medicamentos ya se encuentran incluidos en la tarifa del servicio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el responsable de la atención, ¿quién es el responsable? Sí o sí el profesional que está potestado para prescribir medicamentos. En este caso, si nos podemos dar cuenta, prácticamente a quién se le va a chantar todo es al médico, para poder hacer seguimiento a lo que es los diagnósticos de pacientes crónicos, como hipertensión, como diabetes, ¿no? Ahora, independientemente de la estrategia para la entrega de medicamentos, como ya se les mencionó anteriormente, el FUA debe ser suscrito por el asegurado o el apoderado. FUA que no es afirmada por el apoderado o el propio paciente asegurado, no, FUA que no es válida, por favor. Ya. Esto también tenemos que tener en cuenta, que son las reglas automáticas que incluyen los servicios 909 y 910. La regla de consistencia número 1, el cual me indica, ¿no?, las prestaciones según etapa de vida, rangos de edad mínima y máxima, el sexo, las prestaciones con hospitalización, igual. Ahora, con respecto a lo que es el destino del asegurado, como se les ha mencionado, sí o sí el destino del asegurado tiene que ser citado. Con respecto a lo que es la regla de consistencia 6, habla de lo que es topes máximos por unidad de medida de medicamentos. Con respecto a lo que es topes máximos, se ha aumentado, ¿no? O sea, si antes de repente había pues 2 o 3 entregas de medicamentos, ahora estos topes se han incrementado, o sea, por un tiempo más prolongado. Y con respecto a lo que es tope de atención por prestaciones por asegurado en un establecimiento de salud, los topes son una atención por día, 5 atenciones al mes y 24 atenciones al año. Tomen nota de eso, por favor. Y con respecto a lo que es el tipo de atención, como se los mencioné anteriormente, se ha exonerado el tipo de atención y también, como se les ha indicado, no es necesario que se registre una hoja de referencia. Con respecto a lo que es reglas de validación,
con respecto a lo que es prestaciones extemporáneas. En lo que es el primer y segundo nivel de atención, se ha extendido el tiempo hasta 190 días para poder registrar las fugas, pero eso no quiere decir que yo me voy a tomar pues los 190 días. Sigamos trabajando como se ha estado trabajando dentro del periodo y no llegar pues a hacer uso de esos 190 días. Y por cierto, no nos olvidemos de las prestaciones de salud posteriores a la fecha del fallecimiento. Entonces, una vez que se genera la fuga de fallecimiento, yo no puedo generar fugas posteriores, ningún tipo de fugas, ni 0,56, nada, absolutamente nada. Sí se ha dado casos, por si acaso. Eso es todo con respecto a lo que es estos códigos prestacionales. ¿Alguna duda o pregunta que tengan que hacer? ¿Puede repetir los topes de atención, doctora Araceli? Sí, los topes son una atención por día, 5 atenciones al mes, 24 atenciones al año. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en cuanto a las demás actividades que siempre, o sea, los demás códigos de prestación, doctora, Ujú. continúan como están. O sea, si por el motivo de la pandemia alguno de ellos no se puede hacer, Claro, hay doctora, códigos que no se pueden realizar. Por ejemplo, a partir del 14 de abril, me parece, que ya se ha bloqueado lo que es el código 056, porque hasta el 14 se estaba pudiendo hacer uso del 056. Entonces, si es que va un paciente que tiene una faringitis a mi establecimiento, ¿qué código le saco? Le debería sacar una 062, porque no voy a poder hacer uso de mi 056, pero para justificar mi emergencia podría colocarle pues de repente que tiene fiebre. porque doctora, digamos, hay pacientes que vienen por gastritis, y entonces tampoco se trata de no atender a esas Claro, personas, ¿no? A eso me efectivamente, voy. usted lo ha dicho. Entonces, pero si tiene una gastritis debe tener un dolor, ¿no? Entonces yo le puedo colocar el dolor abdominal y debajo colocar la gastritis. ¿Puedo justificar mi emergencia? Sí, la puedo justificar. Ah, ya, sí, porque bueno, aquí en Cotahuasi ya estamos atendiendo a los pacientes. Claro, porque definitivamente, ¿quién va a venir? El paciente que tiene diarrea, el paciente que tiene gripe, el paciente que tiene resfrío. Entonces, si viene una diarrea, ¿va a estar justificada mi emergencia? Sí, ¿no? Porque quién sabe, de repente el paciente está deshidratado, de repente por ahí me está haciendo fiebre. O sea, nosotros ver como profesionales, ver cómo puedo justificar mi emergencia. Como le digo, una faringitis, probablemente sí, pues me haga fiebre. O una Eh, faringoamidalitis. Ahora que estamos en emergencia, vamos, y ahora más por la época, vamos a ver bastante paciente respiratorio. claro, justamente, o sea, no necesariamente un paciente que viene con faringitis pues tiene fiebre, Claro, no ¿no? O una, necesariamente. Claro, pero todos los claro, códigos, como les decía, el 0,56 ya se ha bloqueado, porque se está abusando. Entonces, si venía una faringitis, yo podía pues hacer uso de mi 0,56, porque yo también lo he estado usando. Entonces ya pues una 0,56 porque es una faringitis, no tiene nada más. Pero ya a partir de la segunda quincena de abril se ha bloqueado la 0,56 para evitar aglomeración y todo lo demás, cosa que no sucede en nuestros establecimientos, porque vendrá uno que otro de repente a cuentagotas, ¿no? Y si yo me organizo de manera correcta, no voy a permitir la aglomeración. Entonces, lo que yo les recomiendo para evitar de repente alguna observación posterior, porque al fin y al cabo el sí siempre busca cualquier cosita para no pagarte.
De repente más adelante dicen, no, pero si es una faringitis, ¿cómo piensas, cómo va a ser, eso una emergencia, ¿no? Nos pueden buscar por ahí. Pero podría pues yo justificarlo de repente con una fiebre y sí o sí le podría dar el paracetamol, de repente para condicional, ¿no? Condicional porque de repente sí tiene dolor, entonces condicional a dolor, o si por ahí me hace un piquito de fiebre. Sí, doctora, incluso tenemos también casos de EDAS y como Claro, algunas, claro, las diarreas no las necesariamente están pueden tener. deshidratadas, Claro, no están deshidratadas. Y vienen a veces nuestros anexos, pues vienen acá caminando a veces 2 horas, claro, a veces claro, y mismo, no, entonces no no le podemos puedo hacer meter regresar a ese niño, ¿no? exacto. Decir, no, no, venga cuando está deshidratado, no le voy a decir eso, ¿no? Claro, Por eso, efectivamente. No, pero como le digo, nosotros podemos manejarlo de esa manera. Una edad puede pasar, pues, no hay ningún problema. Entonces, más voy a tener problemas yo de repente con la EDA. O en el caso de la gastritis, ¿por qué va a venir? Va a venir por el dolor. Si yo le pondré, pues, dolor abdominal y gastritis, ¿no? no, pues, póngalo. Pero, sí, acá no, bueno. Ya, otro código, aparte de la 056, doctora, que se ha bloqueado. Ese es el único que he visto por lo pronto. Ustedes al momento de digitar, ¿qué problemas tienen? Porque más, donde nosotros vemos los problemas es en la parte operativa, ¿no? Entonces, ustedes como parte operativa, bueno, hasta el momento nadie me ha dicho, no, no puedo digitar tal cosa, no puedo hacer tal cosa. No sé si es porque, o sea, o porque no lo están haciendo, o, o porque no tienen ningún problema. Yo he ido a ver, ¿no? Lo de la 056, o he ido a ver lo de qué es lo que me permite la 910 o la 909, y es tal cual, como se les ha explicado, y el único inconveniente nomás es en el cero, ¿no? Nada más. Ya, en todo caso, doctora, la 909 y 910 es básicamente, en todo caso, para los pacientes crónicos, Sí, ¿sí? básicamente para pacientes crónicos, sí o sí para pacientes crónicos. Ahora, podríamos hacer el ejemplo, la diferenciación con lo que es anemia. En el caso Claro. de lo que es anemia, sí es un paciente crónico, ¿no? Al cual de repente yo voy a tener que hacerle su seguimiento, voy a tener que entregarle su sulfato ferroso, cosa que no sucede con los niños a los cuales les dan suplementación por prevención. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en ese caso, al niño que yo le voy a dar sus suplementos, sus chispitas, por medida profiláctica, preventiva, eso no me va a cobrar, no está incluido dentro de la 909 o 910. Una anemia, sí. Ok. Bueno, me parece, no he revisado, pero me parece que hemos generado 0,56 estos últimos de la A ver, quincena. En todo caso, podemos ya, a ver, corregir. doctor, sí, sería bueno que ustedes revisen y si les está dejando o no guardar esa opción de 0,56. Y de acuerdo a eso, ustedes remitirme, ¿no? O sea, sí, efectivamente, pues no se puede. Y si es que no se puede, en tal caso, pues, corregirlas. Ya, y es que eso creo que depende de si es el ARCIS o el CIASIS. O sea, entiendo que uno es, creo, en manera, bueno, directa, no sé, Así no es, tengo la claro, si palabra. es en línea, no es en línea. Ajá, sí. ¿Ustedes cómo están trabajando? Creo que todos están trabajando en línea. Se les ha recomendado, se les ha hecho esa recomendación. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en línea, uno se puede dar cuenta de los errores, si es que corresponde o no corresponde a la persona. O sea, me da mucha más ¿cómo le puedo decir? Mucho menos, nos indica menos error cuando trabajo yo en línea. Entonces, Cotahuasi me parece que se ha estado trabajando en línea. Entonces, por favor, a ver, verifiquen a todos los digitadores, verifiquen si les está dejando o no está dejando guardar con la 056. Por ejemplo, acá en hospital, a partir de la segunda quincena de abril, ya no ha dejado guardar la 056, y por lo cual se ha sugerido que solo se use la 062.
Y con eso nosotros podemos ver pues también, ¿no? Ver, ¿no? Si tiene fiebre, no tiene fiebre, o agregar, ¿no? De manera que mi fuga no sea tampoco, no la ponga, no sea inválida y yo tampoco me vaya al pierde. Correcto. ¿Y cómo, en todo caso, ya que están trabajando ahí, cómo irán pacientes con conjuntivitis, no sé, ahora están con ITU? ah, Un hito puede venir por un dolor, sí puede venir por un dolor. Puede tener una fiebre, bueno, también puede tener puede una ser, fiebre. claro. En todo caso, si pongo ahí, por ejemplo, 0,62, dolor abdominal, como para hacerlo pasar como una Claro, emergencia y abajo claro, desgastar ITU, ¿puede ser, por ejemplo? claro, claro, efectivamente. Entonces, para eso está, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente, pues, ha venido con dolor, quejándose de dolor, ¿no? O de repente ha venido con fiebre. Entonces, ¿yo qué le tengo que descartar? Le descartaré, pues, si tiene su infección urinaria, o qué otro proceso más hay, ¿no? ¿Qué más tiene, pues, ¿no? Y por ahí ven conjuntivitis, como para que nos orienten qué le pongo al paciente. Una conjuntivitis. Si puede, si viene, pues, por ese Claro, sí, problema. puede ser, puede pasar, pues, una conjuntivitis, porque de hecho que voy a estar yo con mi ojo rojo y voy a necesitar antibiótico, ¿no? Mm, Ya. Ya, entonces tenemos que buscar una estrategia o algún Claro, hay que código ahí que buscar una pueda pasar estrategia, como emergencia. Y claro, abajo que pueda ser, ¿no? poner Que me ya. justifique también, ¿no? Entonces, es como usted me decía, y mi gastritis, ya, entonces, ¿cómo voy a pasar yo mi gastritis con mi dolor abdominal? Porque definitivamente yo voy a ir por un dolor. Mi Ujú. gastritis me puede desencadenar otras cosas, sí, me puede desencadenar otras cosas. Ok, ok. Mira, doctora, creo que recién está entrando la gente. Ay, parece que sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, acá han escrito en el chat, Perdón. refiere que por favor le pasen el PDT a todas las microredes y además dice si es que hay dolor ocular o alguna patología en gestantes, ¿cómo podrían utilizar qué código? Dolor ocular, Ajá, y patologías en gestantes. pero las patologías en gestantes puedo considerar como una emergencia que, o sea, que venga con una cefalea, que venga con un cólico, que venga con un sangrado. ¿Va a pasar mi emergencia? Claro que va a pasar mi emergencia, porque tengo que descartar, si es una patología eh, como un sangrado, claro que va a pasar la emergencia. Ahora, estas ponencias yo se las he pasado hace una semana o una semana me parece al grupo de lo que es de Seguros Red. Les he pasado tanto las ponencias como la RJ 033 y la 146. Ya se las he pasado, sí, no lo he pasado por el SIG, pero sí lo voy a pasar ahora nuevamente. Entonces se les Ya ruega a nos todos dijeron los que sí. responsables de seguros o personas que estén incluidas en ese grupo que socialicen las normas. ¿Por qué? Porque si ustedes socializan, ustedes que son la parte operativa, encuentran los errores, nos avisan a nosotros qué errores hay. Si ustedes no ven, no verifican, entonces yo debo decir, no, no deben tener ningún problema. Entonces si yo quiero saber algo, yo tengo que ir a hospital corriendo, a ver, hijita, o a ver, quiero ver si funciona o no funciona. Ah, no, no funciona. No, sí, no me deja esto. Entonces, esa es la manera en la cual yo puedo ver si hay algún problema. Pero ustedes como parte operativa deberían revisar o informar qué problemas tienen. Si se les comparte las normas, es para que las revisen. ¿Alguna otra pregunta? Dicen que repita.
Doctora, creo que fue cortita su ponencia. Tal vez puede repetir otra vez. Hay compañeros que han Sí, a entrado. ver, si vamos a, es que realmente pues las ponencias tienen que ser, ir al punto, ¿no? O qué es lo que queremos ver, ¿no? Entonces, si se les ha citado a una hora y varias veces creo que han hecho hincapié en eso, de que no se cumple la hora, hemos tratado también de cumplir y esperar 20 minutos aproximadamente a que todos se conecten. Se va a volver a repetir la ponencia. ¿Por qué no le sale? Chao. No sale. Ay, ya. ¿Dónde está? Ya es el que te he dicho. No me preguntes. Ya, vamos a volver a repetir la ponencia y como usted, doctor Amador, lo ha indicado, es una ponencia corta, en la cual solamente es implementación del 909 y 910. Ya, no es que tampoco tengamos que hablar toda la tarde, ¿ya? Entonces, vamos a volver a repetir la ponencia, por favor, y para poder absolver las dudas que ustedes tengan. No se ve mi cara, ¿no? No se ve mi cara, ¿no? Ahí está. Como lo mencionamos anteriormente, ¿cuál es la finalidad de la resolución ministerial y la directiva, resolución ministerial 146 y la directiva administrativa 286, que se encarga de lo que es la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo? Como vemos, ¿no? La finalidad es contribuir a mejorar y fortalecer los servicios de salud a través de esta implementación. Ahora, en este caso en el cual estamos pasando lo que es la emergencia nacional, las CIPRES del sector salud deben brindar estos servicios de manera obligatoria de acuerdo a su capacidad resolutiva. Ahora, para que el paciente reciba los servicios, se debe firmar el formato de consentimiento del tratamiento de datos personales. Y si es que no fuera posible que firme este formato, por lo menos dejar constancia de su consentimiento a través de una grabación. Las IPRES que van a brindar el servicio deben registrar cada atención en el FUAT, que es el formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo. Así como llenan la FUA, deben llenar este formato que se encuentra, es el anexo número 3 de la RJ 146. Este formato se debe llenar sí o sí, y debe estar anexo en nuestras historias clínicas. ¿Qué limitaciones vamos a tener para el uso de estos servicios, no? En primera, los casos de emergencia y urgencia que no van a poder ser atendidos por lo que es un telemonitoreo o una teleorientación, o pacientes que al momento del enlace o al momento que yo me comunique con ese paciente, yo vea o evalúe de que requiere de un examen físico o de algún tipo de examen de médico o examen de apoyo al diagnóstico, para poder determinar el diagnóstico, ¿no? Como ya se ha mencionado en ponencias pasadas, ¿qué es la teleorientación? Que es el Código Prestacional 909, es el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de lo que es las tecnologías de información y comunicación para poder proporcionar al asegurado SIS, consejería y asesoría. Y esta incluye lo que es la prescripción y entrega de medicamentos. Como bien sabemos, este servicio solo puede ser brindado por profesionales de la salud que estén potestados
para poder prescribir medicamentos dentro del área de su profesión y en el marco de la regulación vigente. Este servicio puede ser registrado para todas las etapas de vida por los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención. El Código Prestacional 910, que hace referencia a lo que es telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos, a diferencia del Código Prestacional 909, nos hace referencia a lo que es el control a distancia, ¿no? Entonces, el concepto es el mismo, la definición operacional es la misma, la única diferencia es el control a distancia. Y es el Código Prestacional del cual vamos a hacer mucho más uso. Acá tenemos cómo vamos a llenar la FUA para estos servicios. Vemos, ¿no? El código que ya está ya impreso en la gran mayoría. Tenemos que llenar el personal que atiende, que es un personal de la IPRES. El lugar de atención, hay que tener en cuenta esto, que sí o sí es extramural. En el caso de lo que es atención, no se marca ninguno de estos tres, ni ambulatoria, ni referencia, ni emergencia. Va en blanco estos casilleros. Proseguimos con lo que es el DNI, el código del asegurado, la identificación, apellidos, nombres, sexo, fecha de nacimiento, el número de historia clínica, que es muy importante, la fecha de atención, la hora, el código prestacional según corresponda, que puede ser 909 o 910, sí o sí marcar atención directa y paciente citado. No olvidar eso, por favor. Sí o sí, paciente citado. No es necesario colocar o el número de hoja de referencia, nada, no es obligatorio. Con respecto a lo que es las actividades preventivas, ¿no? Como son el peso, talla, presión arterial, IMC, no es obligatorio llenar alguno de estos datos. Sin embargo, si es que tenemos la posibilidad de llenar lo que es el peso, si es que fuera necesario, ¿no? O la presión arterial, lo podemos apuntar. No va a haber ningún tipo de observación ni nada. Con respecto al diagnóstico, ponemos en este caso el ejemplo es, ¿no? Hipertensión esencial. El tipo de diagnóstico sí o sí tiene que ser reiterativo. El código CO10 y no olvidemos que todos los tienen que ser reiterativos porque son pacientes con diagnósticos crónicos, como hipertensión, como diabetes. No olvidar, el número del DNI del profesional que atiende, responsable de la atención, la colegiatura, su firma y sello, y sí o sí, tanto al inverso como al reverso, el paciente, el asegurado o el apoderado deberá firmar la FUA. FUA que no tenga la firma del apoderado o del asegurado, FUA que se invalida. En el reverso, la medicación que estamos indicando, la firma y sello del responsable de farmacia, en el cual sí o sí tiene que firmar o sellar el encargado de farmacia, no necesariamente la persona que hace entrega o que lleva el medicamento hacia el domicilio del paciente. ¿Por qué? Porque el señor o la encargada de farmacia, mediante esta firma o sello, hace constatación de que el medicamento está saliendo del servicio de farmacia hacia la entrega del paciente. En esta parte también, sí o sí, no olvidar lo que es la firma del asegurado o firma del apoderado, y si es que es el apoderado, no olviden el DNI, por favor. Este es el registro de la FUA en el ARCIS. Como les mencionaba con anterioridad, en el tipo de atención no se marca el tipo de atención. Entonces, lo que se indica es seleccionar 0. Ya ahí hemos tenido un poquito de inconvenientes. ¿Por qué? Porque no nos ha dejado grabar si es que no se ha marcado el tipo de atención. Entonces, se ha hecho ya la consulta
aún no se ha obtenido una respuesta, pero apenas tengamos, ustedes prueben por favor en las microredes, vean, ¿no? Si es que ya han realizado alguna fuga con el 909 o 910 y han hecho la prueba de marcar esto, seleccionar 0 y no les ha dejado, informarnos por favor. ¿Por qué? Porque si es que no se coloca el 0, la fuga va a ser observada por reglas de control de registro. Entonces, en realidad acá no deberíamos escribir que sea ambulatorio, emergencia o referencia, entonces debería ir así, en blanco. No olvidar marcar lo que es la fecha de atención, el código de prestación realizada y, por último, guardar, ¿no? Ya, eso era en el caso del ARCIS, que toda la red maneja ese sistema, solo Hospital maneja SIGEPS. Y como ya se les mencionó con anterioridad, el tipo de atención, ¿no? Seleccionar lo que es 0. Cualquier inconveniente, por favor, poder hacer este tipo de registro e informar para que nosotros también podamos hacer la consulta correspondiente a nivel de gerencia. Como ya se les ha mencionado, lo que ve estos códigos son diagnósticos reiterativos, pacientes crónicos. Como ya se ha visto semanas pasadas, las IPRES van a remitir a la UDR el listado de pacientes crónicos. Entonces, ya el listado de pacientes crónicos para que nosotros podamos prever qué cantidad de medicamentos debemos de usar. A la fecha ya todas las microredes han hecho requerimiento a farmacia de red, ya se ha enviado ya lo que es a la Diremit y se está haciendo un trato especial con lo que es pacientes crónicos para poder abastecerlos durante este periodo de cuarentena y no tengamos ningún tipo de inconveniente al administrar este tipo de tratamiento. Como sabemos, los medicamentos deben ser dispensados por la farmacia de la IPRES, que registra la FUA, sí o sí, y las estrategias que puedan implementar las IPRES para la entrega de los medicamentos se encuentran incluidos en la tarifa del servicio. Ahora, ¿quién es el responsable de la atención? Los profesionales de la salud que están potestados para prescribir medicamentos. En este caso, si son pacientes crónicos, prácticamente el encargado va a ser el médico, ¿no? El médico es el encargado de prescribir la medicación para el paciente con hipertensión o con diabetes, ¿no? O con anemia. La FUA, independientemente de la estrategia que el establecimiento pueda tomar para entregar el medicamento, sí o sí debe ser suscrito por el asegurado o el apoderado. No olviden eso, por favor. No podemos, ninguna persona ajena al apoderado o al paciente puede firmar la FUA, por favor. Vamos a ver lo que es las reglas que incluyen los servicios 909 y 910. Entonces tenemos la regla de consistencia número 1, en la cual no se hace referencia a las prestaciones según etapa de vida, los rangos de la edad mínima y máxima, sexo, prestaciones con hospitalización. La regla de consistencia 4, que hace lo que es referencia al destino del asegurado, como se les mencionó con anterioridad, sí o sí tiene que ir paciente citado. Al ser pacientes crónicos, entonces yo estoy citando mensualmente, de manera mensual, al paciente. Con respecto a lo que es la regla de consistencia 6, los topes máximos, que hace referencia a los topes máximos por unidad de medida de los medicamentos, se han incrementado los topes máximos, ¿no? Y como se ha visto, ¿no? Para dar por tiempos prolongados la cantidad de medicamentos, pero se puede dar hasta por 3 meses los medicamentos, pero se les recomienda a ustedes de que sea por un mes, para que nosotros también pues tengamos un control de ese paciente, ¿no? Para saber cómo está el paciente, cómo va, cómo está yendo, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que es la regla de consistencia 13, que nos hace mención al tope de atenciones por prestación por asegurado en un establecimiento de salud.
La cantidad es una atención por día, 5 atenciones al mes y 24 atenciones al año. Apunten eso, por favor. Vuélvelo a repetir. Con respecto a lo que es ¿quieren que repita lo que es las prestaciones? Sí, lo último. Ya, el tope de atenciones con estos códigos es una atención por día, 5 atenciones al mes, 24 atenciones al año. Ahora, las prestaciones según nivel y tipo de atención, se está viendo por exonerar lo que es el tipo de atención, como se ha mencionado, y no es necesario una hoja de referencia. Y lo que ya todos sabemos, ¿no? Que no se deben realizar prestaciones de salud posteriores a la fecha de fallecimiento. Una vez que se genera la FUA de fallecimiento, no puedo yo generar ningún otro tipo de ficha que me olvidé de digitar la atención que yo realicé hace 3 días o 3 o 2 días antes de que fallezca. No, tengo que tener cuidado con eso, por favor. Algo más con respecto a lo que es reglas de validación, que son prestaciones extemporáneas. La regla de validación número 1, que hace referencia a las prestaciones extemporáneas. En el primer y segundo nivel de atención, se ha extendido a 190 días el tiempo para poder nosotros registrar las FUAs. Pero esto no quiere decir que yo voy a hacer uso pues, de esos 190 días. Si yo estoy trabajando bien, estoy digitando, puedo hacerlo dentro de los 10 días, o un poquito más, hagámoslo, ¿no? No esperemos a que mis púas lleguen estén a punto de vencerse o a que se me traspapelen por no digitarlas. Eso sería todo. ¿Alguna duda que tengan ahora? No escucho nada. A ver, a los participantes, ¿alguna pregunta con respecto al tema? Ya, no hay ninguna pregunta, entonces damos por finalizada la ponencia. Aló, doctora. Le estamos hablando acá de la microred Cotahuasi. ¿Ronnie? Sí. Acá en caso de Cotahuasi, nosotros nomás estamos registrando la 050 consulta externa en Cotahuasi. Esa que hemos digitado o estamos digitando, ¿se va a observar durante este periodo o no? No sé. ¿Les ha dejado digitar la 056? Sí, ajá, sí, normal, estamos Estas digitando. 2 semanas, ¿has estado digitando en línea? Sí, ajá. Porque acá en hospital se ha bloqueado lo que es la 056. Sí, acá, Entonces, pero si se está dejando digitar, no hay ningún problema. ¿Por qué se ha bloqueado la 056? Para evitar la aglomeración. Para evitar de que de repente los pacientes empiecen a venir así desmesuradamente y evitar la aglomeración. Doctora, es que... Doctora, en todo caso normal seguimos registrando la 056. Como si te está dejando digitar, no va a haber ningún problema. Porque más mi problema era cómo yo voy a justificar una faringitis en una 062. Doctora, que puede ser porque cuando salió el estado de emergencia, bueno, no me acuerdo el decreto, pero el número, pero decía ahí que en los hospitales se restringía la atención ambulatoria, pero en el primer nivel de atención no era claro que se restringía la atención. Claro, exacto. Entonces, es más, yo también hice la consulta en la gerencia y me dijeron, ¿cuál es el inconveniente si ustedes aún no tienen casos positivos? Y en cierto sentido es un poco más dispersa la población.
sigan generando su 0,56 para evitar observaciones del CIS a posterior. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, y nos ha pasado creo que como experiencia, que a veces el CIS busca hasta el más mínimo detalle para nosotros, o para que no nos puedan reembolsar algo, ¿no? Ujú. ¿Qué es de la 909 y la 910? No sé por qué me transfiero con eso. 909 y 910 creo que es para control materno infantil. Cada responsable sí es microactividad clínica. Preguntas. Ya, no hay ninguna otra consulta, ¿verdad? Para terminar la ponencia. Doctora, aprovechando en todo caso, bueno, creo que ya no hay más preguntas con respecto a la ponencia que usted ha realizado. Doctora, con respecto a los, tal vez aprovechando que con respecto a los indicadores CIS Capital de este año, no sé cómo se están evaluando a nivel bueno, no sé si a nivel nacional o a nivel regional con respecto, porque, no, bueno, parece que no vamos a cumplir, pero lo que nos preocupaba un poco era la parte de las transferencias, porque dependía justamente de llegar o no a esos indicadores. ¿Sabemos algo, doctora? No, no nos han indicado hasta el momento nada, doctor. Entonces, sí, por ejemplo, la primera transferencia que se realizó era del 60%, que es el tramo Capita 1, y ahora la segunda transferencia que les indiqué en la mañana, que tengo un monto de 70 y tantos, 77.000 soles me parece, para distribuir ahora esta semana, corresponde al 10%, que corresponde al cumplimiento de indicadores administrativos, como son la incorporación del saldo balance, la incorporación de ese tipo de situaciones administrativas, los cuales se han cumplido. Entonces, por eso se está otorgando lo que es el resto del 10%. Ahora, con respecto a lo otro, esta es un mutin total, o sea, nadie nos ha dicho nada, se ha hecho la consulta, y también la respuesta es, vamos a preguntar a nivel central qué nos dice. Doctora, y otra pregunta. Por ejemplo, en vista que creo que hay otros clases que no tienen recursos, o se están quedando sin recursos en todo caso, me parece. Nosotros como clase estamos haciendo todo el esfuerzo para poder comprar los EPPs. Nos podemos quedar sin dinero, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de pedir adendas cuando nos quedemos sin dinero por motivo de la pandemia, y para que el personal pues pueda estar, que el personal de salud esté con los implementos, con los EPPs para poder garantizar la atención de la población. Esa parte se puede considerar, o no se puede usted consultar a la UDR o al CIS, Sí, le las estamos adendas. evaluando, a nivel de gerencia se está evaluando en solicitarlo a lo que es la UDR. ¿Por qué? Porque yo ya hice la consulta en la UDR y la respuesta es, agoten todo el RO, programas presupuestales, pero no siempre pues programas presupuestales o el RO no es suficiente, porque ya se ha comprado con un RO gran cantidad y ustedes mismos saben de que el monto o el costo de estos EPs pues, pucha, se ha sobrevalorado enormemente. Entonces, la respuesta de la UDE es, agoten eso y a menos de que realmente pues ya no tengan nada, hagan uso de eso. Y la pregunta era, ¿no? Pero siempre y cuando, por eso yo les envié un documento que decía, sí pueden hacer compra de los EPPs, pero háganlo de manera mesurada, ¿no? No hagan tampoco de quedarse sin nada. O sea, quédense con algo, por lo menos con algo. ¿Alguna otra pregunta para dar por finalizado la capacitación? Sí, doctora, otra consulta acerca de la prestación 909 y la 910.
Si bien es cierto en el sistema ARCIS, todavía no está actualizado. Necesitamos una actualización para trabajar esas Ya. prestaciones. Ya, entonces voy a hablar con Julio o con la señorita encargada de la gerencia para ver eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el CIGEP sí está actualizado, ya en el CIGEP sí está permitiendo. Entonces, por eso, como les mencionaba con anterioridad, ustedes son la parte operativa. De acuerdo a las dudas o inconvenientes que ustedes puedan encontrar al momento de digitar, nosotros vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué inconvenientes hay. Y también, doctora, estas prestaciones prácticamente se van a envasar en la lista que nos manda la UDRSIS. Solamente Y trabajamos con la no, lista que nos mandan. O, no, ustedes, pues, ustedes tienen una lista de pacientes crónicos. Por eso, cuando yo el mes pasado les envié, verifiquen si están todos sus pacientes crónicos para hacer el requerimiento correspondiente. Entonces, cuando yo les posteo algo en el grupo, no solo lo visteen, revísenlo, revisen o lean por lo menos, y si no me entendieron lo que yo escribí, si no me dejé entender, consulten, porque a veces les posteo algo, ¡ah! De frente me dicen que no, entonces no, entonces por lo menos lean lo que les escribo y vean, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un mes creo les escribí, les puse, por favor, revisen si en la lista están todos sus pacientes crónicos y si no, para hacer el requerimiento correspondiente. Nadie dijo nada. Entonces, por favor, tenemos que ver eso. Y sí, por ahí me están preguntando, ¿los pacientes solo son de uso crónico? Sí, solo es para pacientes crónicos, por eso es de seguimiento, ¿ya? Y ahí también en la ponencia está escrito solo para pacientes crónicos, por eso sí o sí tenemos que usar el código reiterativo. Cuando llenamos la ficha o incluso cuando llenamos el GIS, tenemos que llenar en ambos reiterativo. Ahora, si la lista no coincide, o sea, ustedes tienen pues una lista de seguimiento, ustedes pueden enviar ¿cómo han hecho ver su requerimiento a farmacia? Según la lista que ustedes manejan. Entonces, ustedes, si en la lista decía que ustedes tienen 20 pacientes, no creo que hayan hecho requerimiento por esos 20 pacientes. Seguramente han hecho el requerimiento por los 10 o 15 o 30 pacientes que ustedes tienen. O sea, no es de que sí o sí esa lista vaya con nombre y apellidos, ¿no? Sino que la cantidad de pacientes. Si yo tengo 10 pacientes hipertensos, ¿cuántos captopriles, cuántos enalapriles, cuántos losartán voy a necesitar de acuerdo al tratamiento que ellos tengan? Si tengo un paciente diabético, ¿qué es lo que necesita ese paciente diabético, no? ¿Por cuánto tiempo voy a hacer mi requerimiento? En el requerimiento habré colocado, sí, por tantos meses necesito tal cantidad, tal medicación, qué cosa le estoy administrando a ese paciente. ¿Qué memorándum? No ha llegado ninguna directiva o memorándum en la cual indique qué personas exactamente, solamente se indica, ¿no? Que hay que hacer seguimiento, pero no necesariamente de una persona en específico. Ahora, no sé si de repente por daños no transmisibles, de repente les haya llegado algún tipo de directiva. Eso tendríamos que consultarlo con la señora Ginita. Dando el alcance a esa pregunta, tenemos la resolución ministerial 182-2020, la cual es el reforzamiento del cuidado integral de salud por curso de vida en el primer nivel de atención. En esta resolución ministerial indica que se debería de hacer el seguimiento a los grupos vulnerables o de riesgo que tengamos en nuestra localidad. Dentro de ellos están los usuarios con diagnóstico de hipertensión, diabetes. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, al parecer ya no hay más preguntas. Agradecemos a la doctora Araceli, responsable del CIS de la red CCU. Agradecemos la participación de todos los que han ingresado a esta capacitación programada y hacerles recuerdo que el día de mañana, a las 10 de la mañana, se tiene la capacitación sobre manejo de residuos sólidos. Y por la tarde tenemos lo que es el manejo de estrés en el personal de salud. El link se les ha hecho llegar a los gerentes para que les puedan socializar. Muchas gracias. Permiso. Chao.